anuncio o recuento de lo que fue la auditoría realizada a Panamá Port, donde precisamente se dieron a conocer hallazgos importantes que, según dijo el Contralor, van a ser puestos en manos del Ministerio Público para que se lleven a cabo investigaciones importantes. Usted habló, señor Contralor, de cerca de 1.300 millones de dólares que Panamá, desde el 2002 hasta la fecha, cuando se dio ese quiebre, producto del cambio de las reglas del juego, ha dejado de percibir Panamá. ¿Hasta dónde puede llegar el Contralor con todo esto, señor Flores? Buenos días, don Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas. Mira, nosotros lo que hicimos fue un recuento de lo que dejamos en la mesa como país. De haberse cumplido el primer contrato original, que era 22 millones fijos y el 10% del ingreso bruto, hubiésemos recibido la suma que ya usted mencionó. Obviamente eso no sucedió porque hubo un cambio en el 2002, que lo cambió una resolución, ¿no? Y luego en el 2006 se convirtió en ley de la República. Lo convirtieron en ley de la Fue República. lo de la equiparación que hablamos en ese momento. Pero para que tengas un número, mira, cuando los puertos revierten a Panamá, producían ya para la República de Panamá 6 millones y medio de dólares. Cuando se da la licitación, obviamente parecía un gran negocio tener un alquiler fijo de 22 millones más el 10% bruto. Para que tengan una idea, en el primer año, que fue medio año solamente después de la licitación, ya arrojó casi 14 millones de dólares. O sea que fue un gran negocio en ese momento para Panamá, que tampoco tenía los fondos para modernizar esos puertos. Y eso siguió subiendo hasta el año 2002, que arrojó la cifra de 28 millones de dólares. Ahí era casi 4 veces lo que recibíamos anteriormente. Ahí se da el quiebre famoso que usted acaba de mencionar. Y el año siguiente, más recibió 1.3 millones de dólares. Más nunca vimos los 28. Entonces, ahí es donde yo cuestiono cómo se dio ese impasse. ¿Por qué fuimos tan benévolos con una compañía que había prometido y se había ganado una licitación con 22? Si no le servía el negocio, lo hubiese dejado. Pero lo acomodamos para entonces permitir lo que hoy día es un exabrupto de casi 1.200 millones en perjuicio a la República de Panamá. Esas son las cosas que obviamente le cedimos. Eso no es culpa de la compañía en el sentido de que ellos incumplieron o no cumplieron. Simplemente los panameños le entregamos esas dádivas. Y creo que hay mucha responsabilidad de mucha gente, porque yo no creo que seamos tan malos negociadores. Yo creo que fue a propósito y con alevosía. Pero bueno, eso lo va a determinar el Ministerio Público porque tendrá que hacerlo ellos. Nosotros en Contraloría solamente podemos señalar los hallazgos y nuestros números. Pero esos números son elocuentes. O sea, cuando tú tienes un promedio de 60 millones al año que dejaste de percibir por los últimos 24 años, pues hay que ver qué pasó. Eso es 5 millones por mes que no recibió la República de Panamá. 5 gobiernos desde el 2000, porque el gobierno del 2002 fue el gobierno electo en 1999. No sé cuántos contralores, porque hubo cambios en algunos gobiernos de contralores. No sé cuántos directores de la autoridad marítima o autoridad portuaria, como se llama o como se llamara en ese momento. No sé cuántos miembros de las juntas directivas de la autoridad marítima de Panamá. Señor Flores, todos ellos deben rendir cuentas ante el Ministerio Público, o vamos a exonerarlos como está pasando en algunos casos que se están cayendo casos. Bueno, mira, yo obviamente no soy del Ministerio Público, sin embargo, yo creo que sí, hay mucha gente que tiene explicaciones. Tiene que haber muchas explicaciones porque aquí lo que han hecho con la República de Panamá, creo que el único otro tratado o contrato que hemos tenido tan leonino es el de 1903. Pero en este caso ha habido mucha gente con complicidad, como bien lo señala usted. Y cuando uno entra a ver los números y las cosas, uno ve que hay una total falta de supervisión por parte de la Autoridad Marítima Panameña y uno se llama a la reflexión de por qué. Hay un clásico ejemplo. Cada 5 años hay que renovar las tarifas por movimientos de contenedores. Bueno, eso no ha sucedido desde el 2010. Tenemos casi 3 periodos de renovación que no ha habido un aumento
en ese rubro, que es el único rubro realmente que recibe Panamá como ingreso fijo. En el caso de Panama Ports, por ejemplo, el año pasado le pagó a la República de Panamá en concepto de movimientos, que fue lo que realmente quedó al final de cuando quitaron los 22 millones y el 10% neto. Lo único que quedó realmente como un pago real recurrente fue el movimiento de contenedores. Eso tiene 15 años de atraso, o sea, 3 periodos de renovación de atraso de subir las tarifas. Pero bueno, como le decía, el año anterior pagaron 13 millones de dólares. Pero a la misma vez, esa compañía Panama Ports recibió concesiones de las concesionarias que ellos le alquilan, 16 millones de dólares. O sea que realmente le salió gratis el año pasado. Es más, con ganancia de 3 millones de dólares. Entonces, eso no incluye más nada. O sea, lo que te quiero decir es que este contrato es tan leonino y tan dañino para la República de Panamá que no puede conseguir. Es un tema que ya, pues, definitivamente hay que buscar un nuevo arreglo porque aquí estamos regalándolo. Estamos regalando un activo importante que son 2 puertos en la entrada del canal. Yo creo que eso es importante que lo señalemos. Y el gran perjudicado aquí ha sido la República. Obviamente habrá que preguntarle a lo que yo denomino los malos panameños por qué fueron tan malos negociadores. Creo que obviamente hay otros intereses. Y en base a las normas aprobadas, sin tomar en consideración ese quiebre que se dio en el 2002, sino a lo que aprobaron esos malos panameños, ¿cuánto debe la empresa al país? Si nos vamos a eso. Bueno, mira, no contento con los 1.200 millones, que ya mencioné, que obviamente fueron concesiones que se le dio. Yo puedo decirte que estamos arriba de 350 millones adicionales en impagos a la República de Panamá. Y ellos tienen que no era suficiente los 1.200, sino que había que hacer algo más. Y eso comienza a suceder en el año 2014. Para que tengas una idea, en el 2014 la compañía comienza a tercerizar en el 2015 a través de compañías que crearon. Una es Serviestiva, hay otra que se llama Maniobras Estiva. Hay varias compañías que son supuestamente eran subsidiarias, aunque ahora en nota que nos dijeron que ellos no tienen nada que ver con esas compañías. Pero esas compañías que están dentro del puerto, entonces son fantasmas, porque operan dentro de ellos, hacen los servicios para ellos. Y por ejemplo, solamente una, en ese mismo periodo que mencioné, del 2014 para acá, ha cobrado 478 millones de dólares. ¿Cuál es el tema aquí? Panamá, la República de Panamá es socia de una compañía que se llama Panama Ports Company, no de las otras compañías que le acabo de mencionar. Al hecho de que ellos acaban de decir que no son subsidiarias de ellos, ellas están siendo investigadas en este momento por la DGI, porque obviamente hay impuestos que cobrar posiblemente. Pero lo curioso de esto es que hasta el 2014, de 1997 al 2014, la ganancia neta por contenedor movido es 22 dólares por cada contenedor. Del 2015 a la fecha del 2023, esa ganancia cae a la mitad, a 11 dólares. Obviamente hay un desvío de fondos, porque al afectar la compañía matriz donde somos socios, los dineros se desvían a otros lados donde no somos socios, en perjuicio de la República. Esas son las cosas que hemos encontrado y hemos visto. Y por ejemplo, cuando los puertos comenzaron, movían 180,000 TIUs, contenedores. El año pasado cerraron con 3.7 millones de contenedores. Esta es la única compañía que entre más hace, menos gana. Es impresionante. Pero bueno, eso le tocará a las autoridades ver cómo fue que se dio esto y por qué se dio esto. Y obviamente estamos muy alertas de ver que el Ministerio Público tendrá todo nuestro apoyo en lo que necesite para lograr finalmente buscar una certeza de castigo, porque creo que aquí hubieron cosas que habrá que explicar. Señor Contralor, no sé si Ana Matilde tiene alguna pregunta. ¿Hay responsabilidad o recae alguna responsabilidad en su antecesor en cuanto al tema de la renovación del contrato? ¿Por acción u omisión? Mira, yo creo que se usó malamente el audito que hicieron originalmente. El audito original, que lo dijimos ayer, y por eso me acompañaron ayer los auditores, que parte de ellos fueron los que hicieron el primer audito. Es muy claro. Lo que pasa es que ese audito se mantuvo en sombra por 6 meses. Pero ese informe de auditar dice que habían falencias serias.
Por ejemplo, no se habían cumplido los $1.000 millones que demandaba la adenda como parte del cumplimiento. Solamente se pudieron certificar $650 millones con sustentos de parte de la compañía. Eso dista mucho de los 1.000 millones que requeríamos como la aprobación supuestamente automática. Segundo, hubo muchísimos problemas porque la compañía no cooperó. Nos daban le dieron a ellos, perdón, documentos en inglés. Se les pedía que fueran traducidos, como dice la ley. Nunca lo hicieron. Entonces, también ellos rescatan en ese informe que había un cumplimiento sustancial de las obligaciones básicas del contrato. El contrato demandaba un cumplimiento total. Cuando en el idioma de los auditores hablan de sustancial, eso en el término normal de todo el resto de los mortales significa parcial, no total. Entonces, esos 3 hallazgos están en el primer informe. Entonces, por alguna razón, eso se ocultó y bueno, yo creo que nadie lo ha visto todavía. Vamos a proceder a colgarlo en la página web para que todo el mundo vea lo que hubo en la primera. Y yo lo que estoy haciendo es defendiendo a los auditores. Yo no defiendo las actuaciones del Contralor porque no me corresponde a mí. Pero los auditores nuestros, que me acompañaron ayer, hicieron su trabajo. Lo que hicieron luego de eso fue que usaban el número de nuestra auditoría, de la Contraloría de la República, como un sustento para justificar una segunda auditoría. La segunda auditoría la hicieron en la AMP y la hicieron en 3 días. Y en 3 días ellos determinaron que todo estaba en cumplimiento y que todo era color de rosa y que este era el país de las maravillas. Entonces, usaban los números, o sea, tergiversaban el tema de aquí está la auditoría de la Contraloría y la nuestra dice esto, y al final usaron eso como el fundamento para prorrogar esto de forma automática. Sin embargo, esa prórroga no cuenta con un refrendo de la Contraloría como lo dice la ley de puertos. Toda modificación, cesión, renovación de cualquier concesión portuaria, según la ley de puertos, en el artículo 32, requiere el refrendo de la Contraloría. Y obviamente no lo tiene. ¿Esto puede tumbar el contrato? Es una decisión de la Junta Directiva de la AMP. Nosotros estamos mandando nuestros hallazgos a donde ellos, todo el informe, para que obviamente cuando se convoque esa directiva, de la cual somos parte, solamente con voz, bueno, ahí se decidirá cuál es el tema, cuál es el camino a seguir. ¿Cómo podríamos hacer para que la Contraloría tenga más fuerza de ley para el beneficio de Panamá? ¿Usted tiene alguna sugerencia o se siente satisfecho tal y como están las cosas? Mira, yo creo que todos tenemos un recuerdo muy grato de la Contraloría del señor Chinchorro Carles, en paz descanse. Él tenía algunas armas que no tenemos hoy día, que le fueron quitando a la Contraloría. Por ejemplo, recordemos la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que era la famosa DRP, que tenía un poder muy importante, especialmente en casos de corrupción, porque era una forma directa de entrar a cautivar, a tener secuestros, un sinnúmero de bienes que presuntamente eran del mal haber. Entonces, eso luego fue cambiado por lo que hoy se llama el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Pero todos hemos sido testigos que en casos de alto perfil, en los últimos años, hemos visto como, por ejemplo, una Contraloría determina que hay hallazgos millonarios de lesión patrimonial. Y de repente, mágicamente, en el Tribunal de Cuentas se tiran una resolución diciendo que no hay lesión. Entonces, el imputado en el tema coge esa declaración del Tribunal de Cuentas y va al Ministerio Público y dice, mira, a ver, si el Tribunal de Cuentas dice que yo no hice nada malo. Eso es una burla a la Contraloría del trabajo que hace. Porque no puede ser posible que la Contraloría, con todo su tema, hace un trabajo de esfuerzo para buscar los hallazgos y buscar las lesiones patrimoniales contra los panameños, y un tribunal de 3 personas diga lo contrario. Eso es una falta de respeto y una burla. Entonces, ya lo hemos visto en los últimos años, y eso es un tema que yo creo que hay que adresar con los diputados de la República. Y no es que yo quiero más poder, simplemente la gente nos demanda y nos dice, oye, necesitamos que usted haga tal, que meta preso a fulano. Nosotros no metemos preso a nadie, pero sí necesitamos buscar la forma de que los dineros del país se devuelvan. El dinero mal habido, que se devuelva a las arcas del Estado, porque ahí es donde debe estar y nunca debió salir de ahí. Entonces, eso es un tema que vamos a discutir y presentar para ver qué manera podemos, de alguna manera, darle un poquito más de fuerza al trabajo que hace la Contraloría.
se pudo negar Gerardo Solís a refrendar o estaba obligado a hacerlo? Bueno, yo no sé, eso es una pregunta que le deben hacer a él. Yo no sé si él, Según yo no ley, veo el respondo. según ley. No sé si Un lo negó contralor, o sea no lo Gerardo o hizo, sea no sé. cualquiera. Pero Hasta allá usted acaba el Contralor acaba de decir, perdón que interrumpa, usted acaba de decir que no contó con el refrendo de la Sí, Contraloría, algo eso así. dijo. no tiene respuesta, No, o sea, que encima se violaron la ley. por supuesto. Él estaba obligado a refrendarlo. Debió refrendarlo. Es lo O que no dice la ley de hacerlo. puertos. No lo dice el Contralor Flores, lo dice la ley de puertos. La ley 56 en su artículo 32 dice que cualquier renovación, transferencia, cesión, tiene que pasar por un refrendo. Y ese refrendo no lo hemos encontrado en ningún lado. Entonces, obviamente, no tiene refrendo la Contraloría. Pero no entiendo cómo hace la auditoría, pero no y dice que todo está kosher, pero no refrenda el contrato. ¿Qué significado le doy a esto? Bueno, es lo que te dije. Yo no defiendo a nadie, que cada cual se defienda. Pero realmente hay explicaciones. Por ejemplo, te voy a decir, ¿por qué se mantuvo esto en sombra por 6 meses? La auditoría terminó el 21 de diciembre y se entregó. Pero la renovación se da en junio, del año siguiente. Por 6 meses nadie habló de esto. Hasta que se salió la renovación famosa y obviamente ya tenemos las consecuencias de esos actos. Son las cosas que vamos a señalar, que por favor el Ministerio Público indague y busque la manera de llegar a un fondo de esto. Porque si usted ve el contrato y ve lo que ya le dije a usted, los perjuicios que hemos tenido como panameños, que es al tono de casi 60 millones al año. Eso es lo que hemos perdido. Alguien tiene que explicar por qué somos tan malos negociadores y por qué somos tan buenos dándole cosas a la compañía extranjera. Entonces, eso, yo sé que ahora el argumento va a ser que la seguridad jurídica, que nos van a demandar y tantas otras cosas que escuchamos en el tema. Pero entonces una cosa, ¿dónde está la seguridad jurídica del Panamá? ¿Dónde quedan los derechos de los panameños y de la República de Panamá? Esos no están en la seguridad jurídica. Yo no creo que la seguridad jurídica es abusar de un país, como lo han hecho. Y aquí se cambió un enclave por otro. Y eso es lo que estamos viendo y ya hemos visto y constatado los perjuicios que hay. Usted sabe lo que la República de Panamá puede hacer con 1.200 millones de dólares. O pudo haber hecho. Estas son las cosas que nos llaman a la reflexión y créanme que vamos a seguir haciéndolo. A los otros puertos les mando el mensaje de que las tarifas hay que renovarlas. Tenemos casi tres periodos de no renovación. Obviamente todo eso es una falta de fiscalización o de voluntad de haberlo hecho en su momento. Son dineros que dejamos de percibir. Cuando la equiparación famosa se da, Panama Ports pide la equiparación para que fueran iguales que los otros puertos que se estaban construyendo en Panamá. Pero ellos no construyeron el puerto se lo entregamos andando. Entonces ellos solamente se fueron a buscar equiparación en beneficio. Es que la equiparación debió haber sido para arriba, no para abajo. Pero bueno, pero además de que fueron a pedir los beneficios, no contrayeron las obligaciones. Por ejemplo, todos los otros puertos en el país pagan por el terreno que usan. Este no, estos no. Y ese número, si hubiésemos podido cobrar el alquiler de los terrenos, son otros 500 millones más que dejamos en la mesa. Pero ellos solamente pidieron la equiparación en beneficios y se los dimos. Entonces aquí hay un tema que nos lleva a una reflexión. Mira, no puede ser posible que estos negocios y estos contratos, que todos los otros puertos tienen similitudes y las compañías de las cuales somos socios no están siendo sinceros con nosotros. El país creció entre el 2014 al 2024 30.000 millones de dólares. Ese fue el PIB que creció. Sin embargo, nuestros dividendos de todas estas compañías que tenemos sociedad con ellos fueron de 118 millones al año pasado 80. O sea, el país creció 30.000 millones, pero nosotros vamos declinando todos los días, vamos bajando el número de dividendos que tenemos de parte de todos estos socios que tenemos. Y por eso anunciamos el día 15 de enero, que fue cuando se dio la resolución para entrar a Panama Ports en auditaje, y entramos nuevamente el día 20 de enero, no como piensa la gente, que fue una causa-efecto de lo que declaraba el mandatario americano.
No, lo hicimos porque estamos convencidos de que no estábamos recibiendo lo justo de parte de nuestros socios. Y la primera compañía que entramos fue Naturgy y después fue los puertos Panama Ports. Y ahora vamos a seguir con el resto de las compañías igual, porque yo creo que al final tenemos que sincerar nuestra relación con nuestros socios. Y como dicen por ahí, el socio que es bueno se cuida, el que no, no se cuida. Oiga, Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque aquí ha habido, como ustedes no olvídense de la autoridad marítima y lo que pasó en los últimos 20 años, es que ha sido con todo. Aquí no ha habido fiscalización de ninguna de estas empresas. Entonces, yo creo que es el momento de que tenemos que ponernos al orden, poner orden en este tema y ver cómo van a regir nuestras relaciones a futuro con todas estas compañías. si no se refrendó el contrato, significa que el contrato no tiene validez porque no ha sido perfeccionado entonces. Así es, así es. Ese Panamá podrima, y perdón, Contralor, pero es que usted está hablando música para mis oídos. O sea, esto llegó el momento en que se ponga orden. Todo lo que usted está diciendo demuestra que esa concesión se perdió de pleno derecho, porque no se cumplió ninguno de los requisitos legales para que tuviera vigencia. Además de todas las faltas anteriores que usted ha señalado bien, y que qué bueno que se reivindique el papel de los auditores. Mire que, y perdón Álvaro, pero es que es importante porque todo el mundo se preguntaba si es que eran auditores nuevos que usted había traído, que quién es esta gente que ahora descubrió todo lo que estaba ahí, pero que los demás no detectaron. Qué bueno que usted ha dicho, son los mismos y que los bloquearon, o sea, no respetaron su trabajo. Ni siquiera el propio Contralor anterior le dio valor ni respeto al trabajo de los propios auditores de la Contraloría. Mire, el primer día que entramos, el 2 de enero, tuvimos reuniones con muchos de los colaboradores de la Contraloría. Y encontré una Contraloría con poca moral. Y yo creo que lo que queremos es devolverle a esa institución la credibilidad que tenía y ha tenido y debió tener. Y lo hacemos por el bien del país. Y esto no es en contra de absolutamente de ninguno de los contralores que me antecedieron. Porque cada uno tiene condiciones distintas y tiene voluntades distintas. Pero aquí lo que hay que recalcar, que yo soy temporal, pero hay una institución que se llama la Contraloría General de la República. Y cuando alguien le diga que la Contraloría General de la República va a entrar a hacer un audito, más vale que las cosas estén en orden. Y que ese respeto y esa credibilidad se vuelva a tener en esa Contraloría, porque es un ente regulador de los dineros del pueblo. Son los dineros de todos los panameños. Y todos los panameños tienen derecho a saber dónde está su dinero. Y por qué se le paga a quién. Y por qué el contrato total es de la forma que es. Entonces, esa es mi misión en los próximos años. Devolverle la credibilidad a esa Contraloría. Porque debe ser un ente institucional para la República de Panamá. Independientemente de los gobiernos que vengan o nos precedan, sigan adelante. Hombre, que sepan que hay una institución formada con la rectitud del caso que debe ser. Oye, y esa es la misión que tenemos. Contralor, ya para terminar, en la Asamblea, ¿cómo están las cosas hasta este momento? Esa es una auditoría que mucha gente ha comprado palomitas de maíz, el quintal, por quintal, para ver qué se descubre en esa Asamblea, porque incluso ayer tuve una conversación con un diputado que me decía: aquí en esta asamblea hay diputados reelectos que tienen planillas hasta de $400,000 todavía, desde la vuelta pasada. ¿Usted le están dando información o ha tenido que escarbar debajo de las piedras para conseguirla? Mire, yo le voy a contestar de la siguiente forma. Estamos escarbando y nos están dando. O sea, tenemos alguna cooperación y tenemos también nuestras propias formas de buscar información. Nosotros estamos terminando un trabajo y yo lo dije hace unos días atrás, o sea, lo que no puede seguir sucediendo es que una vez que tú entras a ser diputado de la República o suplente de diputado de la República, más nunca sales de allí. Entonces tú vas a encontrar gente que tiene 5 quinquenios de ser, primero fue diputado, posiblemente, pero después eso es asesor, después de esto es no sé, y nunca salen de la rosca del gobierno. Entonces son familias enteras que viven de esto. ¿Y por qué tenemos que tener tanta gente repitiendo impuestos que cuando le busca la importancia de lo que hacen, tú dices, pero entonces este ¿qué está haciendo aquí? Entonces, esas son las cosas que estamos viendo
hay salarios muy altos de mucha gente que creo que no puede justificar su puesto. Y nosotros estamos haciendo un trabajo y cuando estemos listos, vamos a colgar en el portal nuestro de la Contraloría las planillas enteras, como lo ha solicitado el pueblo por años, que las colguemos y las pongamos para que todo el mundo pueda ver de quién es qué. Y sí, lo que usted menciona es correcto. Hay muchos diputados que tienen planillas impresionantemente de mucha gente, de mucha plata, y las vamos a colgar, porque creo que es un deber de la transparencia de esta Contraloría. La gente joven, y mira lo que tenemos, de los que tenemos hoy día, 61 diputados son nuevos. O bueno, son gente que llegó de primer periodo otra vez. Hay unos que repitieron de anteriores, pero la gran mayoría son diputados nuevos. Es una gran ventaja. Ese es el semillero, esa es la materia prima que necesita este país para cambiar los reglamentos internos y tantas cosas más que la ciudadanía ha reclamado. Porque los que ganaron, los que reelectos son muy pocos. Pero esas son la gente que tenemos que buscar la manera de que vayamos cambiando ese chip que tiene la Asamblea Legislativa, porque es un tercer órgano del Estado y tiene que subir su imagen, tiene que mejorar su imagen también, porque ellos sí son directamente electos por el pueblo. Y a ese pueblo que se deben. Entonces, estas son las cosas que estamos hablando con muchos de ellos, que estas son las oportunidades que pueden marcar un antes y un después en este país. Yo espero y tengo la esperanza de mucha gente como ustedes que están siempre en los medios ayudando, que coadyuven a que vayamos haciendo los cambios que requiere el país. El país no puede seguir por el derrotero que tenía. Tenemos que hacer un alto y cambiar el país, cambiar la mentalidad de nuestros diputados, cambiar la rectitud que debe haber en los actos públicos. Aquí hay tanto que hacer, que yo necesito como 3 contralorías, pero bueno, vamos a tener una por ahora y vamos a hacer todo lo que vamos a hacer en los próximos 5 años para poner nuestro grano de arena para adecentar el país. Don Anel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga excelente día. Le agradezco. Bien, vamos al cambio.